Bendiciones, muchos saludos a todos los estudiantes del Centro Educativo Bíblico y Empresarial. Vamos a compartir la materia número 2, la clase número 2 de esta prestigiosa escuela, y vamos a hablar acerca de la liberación. Liberación es algo muy importante. Primero debemos entender que nosotros estábamos, como dice la palabra de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este sistema, de este mundo, bajo la operación de la potestad de los aires, el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Esa potestad de los aires o esa potestad de las tinieblas nos oprimía, nos esclavizaban, esos espíritus inmundos nos engañaban. Pero en el momento que nosotros nos arrepentimos verdaderamente y creemos en el Señor, en nosotros se produce una liberación primeramente instantánea, que es la liberación espiritual, y lo segundo es un proceso de liberación que comienza cuando nosotros aceptamos al Señor y nos arrepentimos. Primero debemos saber que nuestra libertad es legal. Cristo la obtuvo por nosotros en la cruz. En la salvación nosotros hablamos de la redención, que es el pago por la libertad. Nosotros estábamos cautivos, esclavizados por las tinieblas, por el pecado. Cristo pagó un precio de sangre por nuestra libertad. Legalmente y posicionalmente nosotros somos libres. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 dice que nosotros somos librados de la potestad de las tinieblas y el Señor nos ha trasladado a su reino, y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, una de las causas del por qué hay ataduras y por qué la gente está atada y esclava a las tinieblas por causa del pecado. Pero cuando Cristo muere y derrama su sangre, esa legalidad que tenía el diablo contra nosotros se rompe para que nosotros podamos vivir una vida de libertad. Y nosotros tenemos que ejercer esa autoridad y esa libertad en nuestras vidas. Entonces, hay muchas personas que sufren de cosas inexplicables, tragedias, divorcios, en una familia, muchos divorcios, en una familia, divorcio, infidelidad, muertes trágicas, pobreza, y las personas quieren ser felices en el matrimonio, no pueden, quieren liberarse de la pobreza y no pueden, como que hay algo más fuerte que ellos. Y esto es lo que nosotros llamamos atadura, y la persona tiene que ser liberada para que pueda disfrutar de la plenitud y de la abundancia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, para que nosotros podamos ser libres, primero debemos saber nuestra legalidad, que Cristo nos liberó del dominio de las tinieblas, y decirle a las tinieblas, a los espíritus inmundos, que ellos no tienen autoridad sobre nosotros ni sobre nuestra familia. Debemos creer en Cristo, debemos arrepentirnos, debemos confesar, reconocer nuestro pecado y hacer oraciones de legalidad, rompiendo toda ligadura en nuestras vidas, en nuestra familia, intercediendo, orando y entrando en la batalla de la fe para nosotros podernos apropiar, tomar posesión de lo que Cristo obtuvo a favor de cada una de nuestras vidas. Entonces, una de las causas del por qué hay ataduras espirituales, primeramente, es la falsa
adoración. En Éxodo capítulo 20, verso 1 al 5, el primer mandamiento de la ley de Dios nos manda que no debemos hacer imagen de ninguna semejanza, no debemos inclinarnos a ella, no debemos ni honrarla ni venerarla, porque Dios es un Dios celoso, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. O sea, la Biblia nos manda, número 1, no a hacer ninguna imagen. Número 2, no a honrarla ni venerarla. O sea, no hacer ninguna imagen con el propósito de darle pleitesía o honra, porque eso es desagradable delante de Dios. Y cuando una persona cae en eso, cae en idolatría, hay maldiciones que vienen sobre su vida, que vienen sobre sus hijos, sus nietos, hasta la cuarta generación. Entonces muchas veces las personas, por ignorar esta verdad, caen en ataduras. Las tinieblas tienen derecho legal de actuar porque no estás adorando al verdadero Dios. Y también la palabra de Dios dice que detrás de un ídolo hay un demonio que te ata, un demonio que de repente te puede hacer un favor en un momento, pero el pago de ese favor es algo caro. Puede pagar con muerte, con desgracia, con enfermedad, con destrucción. Pero el regalo que Dios nos da es vida eterna. La bendición que Dios nos da no añade con ella tristeza, y solamente nosotros debemos pedirle a Dios. Nosotros no podemos pedirle a los muertos. Entonces mucha gente por ignorar la palabra de Dios vive en esclava a las tinieblas y a la maldad, por desconocer los principios de Dios. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento. Es una de las cosas que nos ayuda a caminar en esa libertad que Cristo obtuvo a favor de nosotros, es conocer la verdad. Es lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, y quiero que anoten esas citas y lo puedan estudiar en sus casas, lo pueden estudiar en este momento. Dice: conoceréis, el mismo Jesús dijo, permanecer en mis palabras y que mis palabras permanezcan en vosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, hay cosas, hay prácticas, hay conductas que no vamos a hacer que pueden acarrear maldición a nuestras vidas, y entonces nosotros vamos a poder disfrutar de la libertad que Cristo obtuvo a favor de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mucha gente adora ídolos, mucha gente adora imágenes, pensando que están adorando a Dios, y desconocen que Dios es espíritu. O sea, Dios no hay que hacerle una imagen para adorarla. Dios es espíritu y debemos nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo puede leer en el Evangelio del apóstol Juan, Juan capítulo 4, el verso 24. Entonces debemos entender que detrás de cada ídolo hay demonios y hay fuerzas de maldad. Vamos a leerlo en 1 de Corintios capítulo 10. Vamos a buscarlo en la Biblia. 1 de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20 al 21. Dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Y 1 de Corintios mismo, capítulo 10, verso 9, ¿qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo los que lo sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Entonces podemos ver cuando una persona adora un ídolo,
detrás de ese ídolo hay un demonio, una fuerza de maldad, porque Dios no se puede representar en un ídolo. Y cuando una persona adora esa imagen, queda atada y queda influenciada por espíritus de maldad. Por esa razón debe haber un arrepentimiento personal, familiar. Y si en tu casa hay ídolos, hay imágenes, tienes estampitas, tienes la mata de sábila en la puerta para que te dé buena suerte, tienes que deshacerte de todo eso, de horóscopo, de todas esas cosas, y adora al único Dios, al único Señor que te puede bendecir a ti y a tu familia. Entonces el día de hoy quiero que ahí cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Y conmigo: Padre, te pido perdón por adorar ídolos. Te pido, Señor, que tu sangre me limpie del pecado de la idolatría. Renuncio a la idolatría y echo fuera de mi mente, de mis emociones y de mi cuerpo y de mi casa todo demonio y toda fuerza de maldad en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto o toda promesa que le haya hecho a un ídolo o una imagen en el nombre de Jesús. Me declaro libre ahora en el nombre de Jesús. Te declaro libre por el poder de la palabra del Señor. Lo segundo es los que practican hechicería. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, desde el verso 9 al verso 12. Deuteronomio capítulo 18, disculpa. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 12. Dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y que practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. También puedes buscar, anotar ahí, Isaías capítulo 8, verso 19 al 22. Entonces muchos padres, por desconocimiento, hacen pasar a sus hijos por pactos de hechicería, se lo consagran a tal ídolo, se lo consagran a tal supuesto santo, pero es una idolatría, y no saben que están maldiciendo a sus generaciones. Entonces la adivinación, el sortilejo, el agorero, la hechicería, lo que es carta del tarot, que te lean las cartas para el futuro, la lectura de las palmas de las manos, la consulta del horóscopo, paños para la suerte, hechicería, santería, que vayas a un medium para que consultar a los muertos. Esto es abominación. Abominación es que Dios odia profundamente la hechicería, la brujería, odia profundamente todos esos actos perversos. O sea, si tú has practicado eso, lo practicaste en el pasado, debes arrepentirte y decirle al Señor que su sangre te limpie de todo pecado. Mucha gente que consulta a los medios, pero la Escritura es clara: no debemos consultar a los muertos. Los espíritus de los muertos o van a Dios o van a una condenación, pero no se quedan aquí en la tierra. Los espíritus que invocan los medios son demonios. Entonces la gente que practica la hechicería cae en maldición. Isaías 8, verso 19 al 22. Las personas caen en fatiga, las personas caen en hambre,
Las personas caen en tribulación, que es problemas continuos, caen en tiniebla, en oscuridad y en angustia. Usted nunca va a ver a un hechicero próspero. Siempre lo ve en un lugar feo, escondido, aparte, porque la hechicería y la brujería trae maldición, trae oscuridad. Por eso, si has practicado todas estas cosas, debes no creer en misticismo, en todas esas cosas, en que la pata de conejo para la suerte, que la herradura de caballo, que en los baños no tienes que romper toda esa maldición en el nombre de Jesús y ser libre, arrepentirte de la hechicería, arrepentirte de esas cosas que si lo practicaste en el pasado, el día de hoy haz esta oración de renuncia y sé libre en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre, te pido perdón por los pecados de hechicería, de brujería, de adivinación. Te pido perdón por consultar a los muertos. Y te pido, Señor, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Hoy renuncio a la hechicería y me declaro libre por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. También debemos ser libres de las falsas enseñanzas. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, dice: todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea que hay falsas enseñanzas, hay falsas doctrinas, hay espíritus de errores. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que hay que adorar ídolos. Esto es algo que contradice a la palabra del Señor, porque debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros no podemos invalidar la palabra por una tradición. Así que tenemos que romper todo espíritu de error. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Ellos niegan la deidad de Cristo. Eso es una falsa enseñanza. Los mormones dicen que hay otro evangelio, y Gálatas 1:6 dice que el que predica otro evangelio es el tal, es anatema. Incluso ellos sacaron otra Biblia llamada la Biblia del Mormón, y la Biblia dice que todo aquel que le añada a la palabra o le quite sea anatema. Entonces hay que romper. Si tú has venido de falsas religiones, falsas doctrinas, tienes que deshacerte de todos esos libros y romper eso y seguir la verdad. También hay, lamentablemente, en el mismo cristianismo hay religiosidad. Mucha gente, lo que llamamos el legalismo, la religiosidad. Hay personas que se hacen llamar cristianos y evangélicos, pero que son religiosos, que predican falda, predican pelo, y entonces esclavizan a las personas y no entienden lo que es la gracia del Señor. Por eso el día de hoy repite conmigo esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de error y de religión, lo echo fuera de mi vida, renuncio a eso y creo en ti, Señor Jesús. Tú eres el que me da vida y tú eres el que me da salvación, Padre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lo tercero es ser libre de espíritus de perversión sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18 al 20, dice que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, y el que anda en fornicación está destruyendo su cuerpo. Entonces, cuando tienes relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio, eso te santifica, te bendice. Las relaciones sexuales fueron creadas por Dios, pero en el marco de la legalidad. Pero tener relaciones sexuales fuera del matrimonio trae maldición. Hay transferencia de espíritu, hay pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces lo que la otra persona tiene te lo va a impartir, y va a haber una transferencia de espíritus inmundos.
Entonces, ¿por qué la unión sexual es una, ¿por qué? Porque la unión sexual es una unión tanto física como espiritual. Cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, hay una atadura almática que te ata a esa persona, y como no hay un compromiso legal de matrimonio, es tener relaciones sexuales sin responsabilidad. Y la irresponsabilidad te lleva a la esclavitud. También la pornografía pervierte la mente, pervierte tu vida, te apaga, te condena y te enferma mentalmente y emocionalmente. Tener relaciones sexuales con animales, o sea, hoy en día podemos ver cómo quieren pervertir la sexualidad que fue creada por Dios. Quiere desviar todas las cosas y no solamente hacerlo antimoral y anti-Dios, sino antinatural. Entonces debemos entender que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó hombre y mujer. Y lo creó para que tenga y disfrute la relación sexual en el ámbito de la responsabilidad y del amor, del verdadero amor, y no ver la sexualidad solamente como algo animal. Y por eso hay gente que ha caído en la homosexualidad, en el lesbianismo, porque hay una transferencia por espíritu de violaciones, gente que ha sido marcada en esa área. Entonces Dios quiere que nuestras vidas estén en pureza y en santidad en esa área, para disfrutar de una verdadera libertad. Hagamos esta oración. Repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por los pecados sexuales que yo haya cometido, de fornicación, adulterio, pornografía, masturbación. Yo renuncio a eso y echo fuera esos espíritus inmundos de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo. Fuera, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que traigas libertad a mi vida, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Ahora respire y respire la libertad que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. También nosotros tenemos que ser libres de los espíritus de rebeldía. La Biblia dice que si nosotros honramos a nuestros padres, todo nos saldrá bien y tendremos larga vida. Pero si hay deshonra, si hay rebeldía, hay consecuencias muy terribles. Tenemos que tener cuidado de ser rebelde. Hay casas donde no se respeta el orden de la autoridad y por eso cae en maldición hijos que no respetan a los padres. Personas que no respetan a sus pastores. En las casas hay un orden de autoridad, padre, madre e hijos. Entonces muchos hijos caen en la influencia del espíritu de rebeldía y traen consecuencias terribles. Dios ha puesto también autoridades terrenales, presidentes, gobernadores, alcaldes, pero la Biblia dice que debemos sujetarnos a ellos en el Señor. Cuando ellos están haciendo cosas incorrectas y quieren mandarnos algo en contra de la palabra, no podemos obedecer, porque allí es necesariamente obedecer a Dios antes que los hombres. Pero tenemos que ser libres de la rebeldía. El tema número 2 de esta materia, liberación. Vamos a hablar de rompiendo las maldiciones. Éxodo capítulo 20, verso 5 lo leímos, que cuando alguien comete idolatría, vienen maldiciones hasta la 4ª generación. Y Deuteronomio 28, verso 15 dice que si no obedeces la ley, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces hay gente que por desconocimiento de la verdad y de la palabra de Dios han caído en maldiciones y esto los ha afectado fuertemente. La única manera de romper esas maldiciones es a través de Cristo Jesús. Hay diferentes
maldiciones que vienen por desobedecer la palabra de Dios. Y esto lo puede leer usted en su casa en Deuteronomio 28, verso 15 al 45. Hay maldiciones en el área financiera. Deuteronomio 28, verso 20. Deuteronomio 28, verso 23 y 24. Y Malaquías 3, verso 8 al 9. Entonces mucha gente cae en maldición financiera porque le dan la espalda a Dios. Por eso viven en pobreza, viven en miseria. Gente que no administra bien el dinero. Gente que prefiere gastar en vicio que honrar a su familia. Gente que cae en vicios de la droga, gente que cae en vicios de la borrachera, gente que no honra a Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel: maldito soy con toda maldición, porque la nación de Israel no honraba a Dios en la generosidad. Cuando no se honra a Dios, cuando no se honra a los padres, cuando un esposo no honra a su esposa, cuando los padres no honran a sus hijos financieramente, ahí viene maldición. Así que en este momento, a esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por todo pecado que haya traído maldiciones financieras a mi vida. Te pido, Padre, que me des sabiduría para administrar mis finanzas y me des un corazón generoso para honrarte a ti, honrar a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, en el poderoso nombre de Jesús. La honra rompe la maldición financiera. Cuando se nos revela el principio de la honra, el principio de la generosidad, la bendición de Dios se va a manifestar. También la maldición de la enfermedad, Deuteronomio 28, verso 22, Deuteronomio 28, verso 27 y 28, Deuteronomio 28, verso 35 y Deuteronomio 28, verso 56 al 61. Entonces muchas personas y familias sufren de enfermedades hereditarias generacionales por causa de la idolatría o del pecado de los padres, de los abuelos. O sea, vienen enfermedades generacionales por causa de pecados. Entonces, por causa de pecados sexuales que traen enfermedades emocionales y físicas. Hay enfermedades que vienen por maldición. Hay enfermedades que vienen por problemas naturales. Y hay enfermedades que vienen por no cuidar el templo que es nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Así que hagamos esta oración. Padre, perdóname por los pecados que han traído maldiciones y enfermedades sobre mi vida y sobre mi familia. Señor Jesús, tú llevaste mis enfermedades en la cruz. Hoy se rompe la maldición de enfermedad en mi vida y en mi familia. Señor Jesús, por tus llagas soy curado y soy sanado. Declaro, Señor, tu sanidad en mi vida en el nombre de Jesús. También está la maldición de andar errante y sin tierra, la maldición de Caín, Génesis 4:12, Deuteronomio 28:30. Mucha gente vive alquilado, errante, de aquí para allá, sin poseer. Vamos a romper eso en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, perdóname por ese pecado que ha traído la maldición de andar errante y sin tierra. Hoy se rompe eso en el nombre de Jesús. Hoy vamos a poseer y tener herencia en esta tierra, en el nombre de Jesús. También debemos romper la maldición de muertes trágicas. A ver, levante su mano y repita conmigo: hoy rompo la maldición de muertes trágicas en mi familia, porque no vamos a morir, sino que vamos a vivir y vamos a contar las obras de Dios. Rompemos la maldición de los cielos y la de bronce y la tierra de hierro en Venezuela. Rompemos la maldición de la derrota, de la locura, de la ceguera, del robo continuo. Rompemos la maldición de la miseria en el nombre de Jesús. Eso se rompe por el poder de la palabra. Tenemos que romper toda maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo te declaro libre, y a ti y a tu familia se rompe la maldición. La unción
El Espíritu Santo está rompiendo los yugos, está rompiendo las fortalezas en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces Gálatas capítulo 3, verso 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo se hizo maldición en la cruz para que nosotros nos alcanzase la bendición del Señor. Entonces cuando nosotros creemos en Jesucristo y permanecemos en Él, se rompe el poder de la maldición en nuestras vidas y en nuestra familia. Cristo llevó todas las maldiciones de la humanidad en la cruz, porque Gálatas 3:13 dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se llevó todas esas maldiciones en la cruz. Él se hizo maldición. Él anuló el acta de los decretos. Toda maldición se rompe en nuestras vidas, se rompe en nuestra familia y nos alcanza la bendición del eterno Dios. Entonces cuando la gente le da la espalda a Jesús, no creen ni obedecen la palabra de Dios, no pueden disfrutar de la bendición de Dios, no pueden disfrutar que Cristo nos hizo libre de todas esas maldiciones. Por eso tenemos que ejercer fe, tenemos que guerrear, interceder en la legalidad de lo que Cristo hizo en la cruz, porque Efesios 3:1 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Génesis 1, versos 27 y 28 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo. Dios nos creó para ser benditos, no para vivir en maldición. La maldición vino por causa del pecado. Entonces cuando nosotros creemos en Cristo, somos bendecidos en el lugar donde estemos. Nuestros hijos serán benditos, nuestros viajes serán benditos, tendremos la bendición de la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestros negocios serán bendecidos, vamos a tener abundancia de bienes y de finanzas, los cielos se van a abrir, la tierra nos va a dar de su grosura, no vamos a estar endeudados, vamos a ser libres de la deuda y las bendiciones espirituales se van a manifestar a favor de tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que eres libre de toda opresión de las tinieblas y eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Disfruta de la libertad del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tema número 3 de Sebe. Esto es un resumen de la materia para que tengas una noción. Después le vamos a enviar el cuestionario para que usted lo llene y usted tenga ese material de apoyo que les va a ayudar en su vida. Tema número 3. El perdón trae sanidad y trae libertad. Hoy en día muchas personas que padecen enfermedades y ataduras emocionales son por causa de la falta de perdón. Hay resentimiento, hay odio en el corazón y esto trae consecuencias terribles. Cuando la persona perdona es libre, pero cuando la persona no perdona, esa persona es atada. Por eso Santiago, vamos a leerlo, Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago 5, el verso 16 dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando alguien nos ofende, puede causar tropiezo en nuestras vidas, puede causar también una herida, que si no se cura a tiempo, esto puede causar una raíz de amargura y contaminarlo todo. Hebreos 12:15 dice que mira que no dejes que te dejen de brotar una raíz de amargura, que por ella os estorbe y por ella seas contaminado.
O sea, no puedes dejar que la amargura llegue a tu corazón, porque eso puede retenerte la bendición de Dios a favor de tu vida. Así que tienes que perdonar, porque el perdón trae sanidad, el perdón trae libertad a favor de tu vida. Entonces hay un ciclo que trae amargura. Por ejemplo, amargura y destrucción a la familia. Viene la ofensa te hiere. Cuando no perdonas rápido, eso se vuelve resentimiento. El resentimiento evoluciona y se convierte en amargura. La amargura en odio. Y el odio va a producir enfermedades mentales, emocionales y hasta físicas. Entonces muchas enfermedades son consecuencias de no perdonar. Enfermedades en los huesos, las úlceras, hasta el cáncer puede ser producida por odio guardado en el corazón por años. Entonces la falta de perdón también abre la puerta para que seas oprimido por espíritus de maldad en tu vida. Vamos a leer Mateo capítulo 18. Mateo 18, el verso 33 al 35. Dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí en Mateo 18, del verso 23 al 35, habla de la parábola del perdón. Se lo voy a parafrasear. Había un hombre que le debía a su rey, le debía $1,000,000, y el rey lo iba a meter en la cárcel, iba a hacer a sus hijos esclavos. Era una deuda impagable porque él no ganaba mucho dinero. Así que el rey le pidió: Señor, mi rey, perdóname la deuda. Y el rey tuvo misericordia y le perdonó la deuda y lo dejó libre a él y a su familia. Así que después esa persona que fue perdonado por el rey se consiguió a alguien que le debía $10. Y esa persona maltrató a ese hombre que le debía $10, lo metió en la cárcel. El rey se enteró y se enojó mucho y agarró a esa persona y le dijo: ¿por qué tú no perdonaste al que te debía $10? Eso no es nada. Yo te perdoné $1,000,000. Así que agarró a esta persona que no quiso perdonar y lo metió en la cárcel y se lo entregó a los verdugos. Entonces, delante de Dios, todos los pecados que nosotros hemos cometido, Dios los perdonó a nosotros. No se compara todos los pecados, desde niño, desde jóvenes hasta ahorita, y los pecados que nos va a perdonar, con una ofensa de un hermano, con una ofensa de un miembro de la iglesia. No se compara el perdón de Dios al perdón que nosotros damos. Entonces, si nosotros no perdonamos, así como este rey lo entregó a los verdugos, a esta persona que no perdonó al que le debía $10, Dios hará eso con nosotros si nosotros no perdonamos. ¿Y quién es el verdugo? Los verdugos son los demonios. O sea que cuando una persona tiene falta de perdón, es atormentado. Cuando una persona tiene falta de perdón y tiene odio en su corazón, es atormentado y es oprimido. Por eso de repente hay odio en tu corazón, hay amargura en tu corazón. Sé libre y en oración perdona a esa persona. Dice la Biblia que si estás orando y te acuerdas que tienes algo contra alguien, perdónalo en oración y te vas a sentir libre, vas a sentir que las cargas van a ser quitadas y la paz de Dios se va a manifestar en tu corazón. Entonces la falta de perdón abre las puertas para que seas oprimido, para que seas atormentado por espíritus de maldad, por esos verdugos, enfermedades físicas,
depresión, enfermedades emocionales, mentales también, ataduras financieras por la falta de perdón, ataduras espirituales, hay gente que no recibe la plenitud del Espíritu Santo porque tiene amargura en el corazón, que el Espíritu Santo es el amor de Dios que es derramado en nuestro corazón, y si hay odio, el Espíritu de Dios no te puede llenar. Entonces es muy importante cuando alguien te ha ofendido, si tienes la oportunidad de hablar con esa persona, habla y pídele perdón o perdónense. Si ves que el hablar con esa persona va a empeorar las cosas, hazlo en oración y te vas a sentir libre en el nombre de Jesús. Es muy importante entender el principio del poder del uno en familia. Si hay desacuerdo y si hay faltas de perdón, las bendiciones se van a retener en nuestra familia. Mateo 18, versos 18 y 19. Si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo para pedir algo al Padre que está en los cielos, vendrá la respuesta. El acuerdo habla de armonía, habla de unidad, habla de una casa que no está en contienda y que no está en pleito. Entonces perdonar trae libertad. El perdonar nos ayuda a apropiarnos de la obra de Cristo a favor de nuestras vidas. Así que en este momento haz esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a todas las personas que me han ofendido, que me han herido, que me han dañado. Las perdono en el nombre de Jesús. Renuncio a la amargura, renuncio al odio, lo echo fuera de mi corazón, lo echo fuera de mi vida, y te pido, Espíritu Santo, que sanes mi corazón y que traigas libertad a mi vida en el nombre de Jesús. La Biblia también dice que el Espíritu de Dios sana el corazón. El Espíritu de Dios sana el área de tus recuerdos, sana tus emociones, sana tu mente. Yo declaro y oro, Padre, te pido, Señor, que traigas liberación a las personas que me están escuchando. Espíritu de Dios, donde tú estás hay libertad. Que tu unción, Señor, rompa los yugos. Samariba Kaira Bashai. Trae libertad en esta hora, Señor. Todos los espíritus inmundos en las mentes, en las emociones, en el alma, se va en el nombre de Jesús. Cristo es formado en nosotros, nos llenamos del Espíritu Santo. Sacamos el odio, la amargura y el resentimiento y nos llenamos, Señor, de tu amor, Padre. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra. Te damos la alabanza. Te damos la adoración. Hay libertad, Señor, para todas las personas que me están escuchando, Señor. Los demonios se van de nuestras casas. Se van de nuestra familia en este momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Haz una lista de cosas, de hechicería, idolatría, pecados que hayas hecho en el pasado, y pídele perdón al Señor y renuncia, y luego quema esa hoja y declara fuertemente: soy libre en Cristo Jesús. Y vas a sentir que la paz de Dios va a guardar tu mente y va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.